Felizados mis hermanos, Amén. que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana de día sábado. Vamos a entrar al repaso de la lección de esta semana. ¿De qué libro estamos hablando este trimestre? A ver, ¿de qué libro estamos hablando? ¿Tenemos toda la lección? ¿Todos tienen la cartilla? ¿Todos la tienen? ¿Sí? Bien. Lo importante no es tenerla, sino que estudiar. Entramos a la lección número ¿qué? ¿Qué número de lección, hermano? 3. ¿Cómo se titula la lección número 3? La historia del mundo. Bien interesante. Pareciera que este libro de Juan está abriendo ampliamente algunas dudas que quizás había en nuestras mentes con algunos temas en específico. Y es bueno ver cómo la iglesia se preocupa porque sus miembros aprendan más. Esta semana se titula la lección La historia de fondo, el prólogo. ¿Cómo decía la cita para memorizar? ¿Se la memorizaron? Era una cita muy simple, muy conocida por todos. Juan capítulo 1, versículo 1, y decía: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, esta semana estuvimos estudiando acerca de Juan capítulo 1. Y es interesante ver algunas cosas que quizás no habíamos profundizado mucho en ello. Por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿cómo inicia el libro de Mateo? A ver, recuerden cómo inicia el libro de Mateo. El libro de Mateo inicia con la genealogía ¿de quién? Con la genealogía de Jesús. O sea que el libro de Mateo se extiende desde tiempos muy antiguos para poder presentar la vida de Jesús. En cambio, el apóstol Juan, él es más directo y hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Jesús, y solamente él se encarga en decir que Jesús se encarnó. Pero antes nos habla de la preexistencia de Jesús, al que se presenta como el verbo, o sea, el creador. Ahora, en el prólogo del Evangelio de Juan, vemos a Jesús plenamente divino y plenamente ¿qué? Humano. Eso es lo que el apóstol Juan presenta. Presenta a Jesús como 100% hombre, pero como ¿qué también? Como Dios. De esa manera el apóstol Juan hace énfasis o la introducción en su libro. Dios revelado a la humanidad, luz resplandeciente en las tinieblas de este mundo. Una luz que fue aceptada por unos, pero por otros fue rechazada. Hoy esta luz sigue brillando. La pregunta es: ¿la recibiremos? ¿La compartiremos con Jesús su gloria? Ahí teníamos desglosada la lección de esta semana: su divinidad, su humanidad, aceptación o rechazo, o su gloria. Entramos directamente al día domingo. Y dice la palabra del Señor, y la cita que leímos al principio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del verbo de Jesús. Cuando usted va a la palabra del Señor y lee Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, usted encuentra 4 fundamentales acerca del verbo o Jesús. Juan presenta 4 verdades fundamentales. A ver, ¿alguien me puede leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3? ¿Quién lo tiene? Que me lo lea, por favor. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vea usted 4 verdades fundamentales acerca del verbo, o sea, de Jesús, es de esos 3 versículos.
La primera verdad fundamental es su preexistencia. ¿Y qué es algo, hermano Cifredo, preexistente? Existir antes. Existir antes. Antes de. Pero para algunas iglesias dicen que Jesús no existía, sino que fue el primero de la creación. Eso es lo que le hace ver en otras denominaciones. Ajá. Que Jesús apareció, perdón, hermano Cifredo, que Jesús apareció desde el momento que nació cabal de María. Más antes del Antiguo Testamento para allá, para ellos no existe Jesús, solamente Dios. Ajá. Mire, siga, hermano Cifredo. Eso es lo bueno de este segmento. Por eso este segmento lo titulamos Aprendiendo Juntos en el paso de la lección. El punto es, hermano, que dice, me captó lo que el hermano dijo. ¿Verdad? Pero era con respecto a la preexistencia de Jesús. Ajá. ¿Verdad? Quienes niegan eso, bueno, en una de las cartas de Juan dice que si alguien niega que Jesús vino en carne, este es el anticristo, o sea, está contra Cristo. Y digamos, esa doctrina que niega la preexistencia de Jesús y lo presenta como un ser creado, aunque sea el primero, así como dice Colosenses, ¿verdad? Pero en Colosenses lleva otro enfoque. Pero esa es una doctrina arriana, ¿verdad? Que la divulgó, digamos, la comenzó a presentar un sacerdote poquito después de la muerte de Jesús. ¿Verdad? Un sacerdote que se llamó Andrew, ¿verdad? Y él comenzó a difundir eso, que Jesús no era, o sea, Jesús no era Dios, sino que era creado. Lo peligroso de esa doctrina, hermano, es que si se niega que Jesús es Dios, entonces no tiene validez la salvación porque un humano no podría salvar, exactamente. Ahora, el primer fundamento acerca del verbo, o sea, de Jesús, que nos presenta Juan capítulo 1, del versículo del 1 al 3, es su preexistencia. Por eso dice en el principio. Y cuando habla del principio, ¿qué hace referencia? Desde el comienzo. ¿Desde el comienzo de qué? De la existencia. De la existencia, o sea, pero para no llevarlo tan largo, llevémoslo al principio, al comienzo de la creación. De la creación, pongámoslo así, a punto, de la creación. Hay una conexión. Sí, hay una conexión, o sea, es que la Biblia es eso, hermano, es una conexión. Por eso, la semana pasada se estudiaba acerca del ciego que recibió la vista, pero habían algunos que estaban en tinieblas, aún teniendo el conocimiento bíblico. Siempre hay una conexión. Cuando venimos y hablamos de tiniebla espiritual, venimos y hablamos sobre las tinieblas que habitaba allá en Génesis, capítulo número 1. Entonces, por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, en el principio. Ahora, ¿cuál es el segundo fundamento que habla el apóstol Juan? Y era su intimidad con el Padre, que dice era con Dios. ¿Cuál es el tercer fundamento que el apóstol Juan presenta? Es su divinidad. Era Dios. Y el cuarto fundamento que el apóstol Juan nos hace énfasis es su poder creador, y dice todas las cosas fueran hechas por Él. Cuando hablamos de la creación, hablamos de Dios, hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos de ¿qué más? Del Espíritu Santo. Nosotros debemos recordar y tener muy claro que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es una palabra que se ha introducido para hacer énfasis en las tres personas de la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe. Cuando vamos al bautismo de Jesús, por ejemplo, allí encontramos referencia bíblica sobre ¿qué? Sobre las tres personas. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma.
Y así hay muchos aspectos que podemos encontrar sobre estas evidencias que el apóstol Juan está mencionando. Ahora, cuando hablamos de su poder creador, y es que todas las cosas fueron hechas por Él. Pero si Dios habló y las cosas se hicieron, ¿por qué fueron hechas por Él? Esa es la pregunta que muchos hacen. Porque Jesús fue ¿cómo decirle? El creador. Hay muchas cosas importantes, hermanos, en la palabra de Dios que a veces nosotros dejamos pasar por alto. Pero debemos de recordar que hay algunos aspectos que el apóstol Juan nos está ampliando. Por eso que le decimos siempre, la invitación es: estudiemos en casa. Al estudiar en casa, cuando el hermano que viene a dar la lección, usted sabe lo que el hermano viene a decir, usted puede aportar, pero si usted no ha estudiado en casa, se hace difícil que usted pueda aprender realmente lo que la cartilla está enseñando. Ahora, vamos a pasar a la humanidad de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió en nosotros. Recordemos que la palabra del Señor, o más bien la Biblia en ese tiempo, fue escrita ¿en qué? Ese es en griego. Ese es en griego, exactamente. Otra palabra griega que debemos tener en cuenta es la que usa Juan para referirse a Jesús en el prólogo. Ahí está la palabra griega, que su traducción es palabra. Esto que es en rojo, su traducción es palabra. Eso quiere decir, esta palabrita que está acá en rojo, que está en griego, quiere decir palabra. O sea, Jesús es la palabra. ¿Qué es la palabra? A ver, hermano Leo, ¿qué es la palabra? La verdad, exacto. Hermano Cifredo, ¿qué es la palabra? Pues nosotros tendríamos a definirla como lo que nosotros hablamos. Ajá. Con lo que nosotros nos damos a entender es la palabra, es el lenguaje. El lenguaje está compuesto por palabras. Por palabras. Pero esa es la definición común. La definición real y cabal es Jesús. Jesús, exacto. Jesús es la palabra. La propia frase introductoria nos trae a la mente las primeras palabras del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio. En el principio. O sea, ¿ve la conexión que hay? Esa es la conexión que hay cuando hablamos de palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Y cómo creó Dios? Pero, hermano, con esa definición de era, como que dejamos la idea de que ya no es. De que ya no es. Exacto. Pero sin una explicación, eso es yo de gramática no sé mucho, pero ese es un verbo. Ese es un verbo, no infinitivo, no sé cómo, pero la cosa es que da la idea de continuidad. No es que era, sino que sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. Por eso dice la palabra del Señor, cuando habla acerca de Jesús, y dice: el alfa Y la el omega, el principio. O sea, no está diciendo que nomás comenzó y ahí quedó, no. Y el fin. Dígame. Cuando dice que el Señor es la palabra, el verbo, la palabra verbo es como acción, hacer. Y la palabra es que por la palabra de Él fueron hechas todas las cosas. Cuando dijo, cuando dijo en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, solo con su palabra se crean las cosas. Él es la acción, Él es el poder creador. Exactamente. Esa es la parte que venía a tocar ahorita. Dice el Nuevo Testamento, solo leo esta parte y luego le doy la participación. El Nuevo Testamento afirma repetidas veces que Jesús es el creador de todo lo que existe. Él es
la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. ¿Entendió eso? Jesús en el Nuevo Testamento afirma repetidas veces, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, verso 16 y Hebreos capítulo 1, versículo 2, usted lo puede leer en casa. Dicen en esas citas, afirma que Jesús es la palabra que le dio forma y existencia a todo el universo. Y nosotros así lo creemos porque así dice la palabra del Señor. Por eso Juan capítulo 1 hace énfasis y dice que en el principio era el verbo. O sea, en el principio, ¿qué pasa? Jesús estaba activamente en la creación. Recordemos que cuando comenzó la creación de este mundo, la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué reinaba? Dice, las tinieblas reinaban sobre la faz de la misma. Y entonces apareció aquella luz, que no es el sol, ni tampoco es la luna, sino que es que la presencia de Dios iluminó el universo. Y comenzó a decir Dios a Jesús, hágase los peces, hágase los árboles, y comenzó todo a formarse, a crearse, a darle vida a este mundo oscuro. Pero cuando vamos al día sexto, encontramos algo especial. Encontramos algo que no se hizo con la palabra de Jesús, sino que Él mismo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Él mismo? ¿Recordemos? Él trabajó. Esa fue la forma que Él hizo con sus propias manos. Puso dedicación prácticamente. Sí, imagínese usted la importancia que tenemos nosotros. Hay algo, hermano, que fue hermana pastora. Pero yo voy a decir que en la relación que existe entre el Hijo y el Padre, es como la relación que existe entre el pensamiento y la palabra. Para decir una palabra hay que pensar. Entonces, vean, en lo que se hizo antes de la creación, el Padre pensaron lo que iban a hacer, pero quien llevó a cabo la acción de hacerlo fue Jesús, fue el Hijo, ¿verdad? Entonces Juan puso una palabra que a mí me intriga, me ha intrigado, y hasta en el repaso de esta lección yo pude medio entenderlo. ¿Por qué logos? ¿Por qué logos? ¿Por qué Juan usó esa palabra para definir a Jesús? Logos, como dijo la hermana, es un verbo que significa acción. Si Jesús se hubiera quedado solo con el plan allá hacia el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, hicieron por el plan de la creación y no se llevaba a cabo, ¿de qué hubiera servido? Pero Jesús es el logos, es la acción, y se dio el plan, se le dio cumplimiento al plan. Sí, digamos, echó el plan a andar el plan. Exactamente. Pero también hay otra razón. Y entra en acción aquel filósofo famoso griego que se llamó Platón. Este filósofo creó una idea, creó una deidad, y él le llamó la monada a esa deidad. Pero Mira qué interesante, por eso es bueno, porque todos aprendemos. de eso salió, emergió o surgió otro ser que se me escapó el nombre, pero que fue el que, digamos, llevó a cabo la creación. No me acuerdo pero es un ser que emanó, que surgió de la monada. De la monada. Entonces, la monada no es la monada de mono, No, claro. sino que... Mire, en el Antiguo Testamento, el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros. El punto es que, ¿por qué Juan utilizó esa palabra? Él la utilizó para contrarrestar la idea aquella de que si se dejaba así, entonces iba a creer que Jesús era creado también por ser el creador. Exacto. Entonces viene Juan y utiliza esta
esta palabra para contrarrestar aquello, ¿verdad? De la idea que existía en ese tiempo, ¿verdad? Y presentar a Jesús como un ser divino. Como un ser divino, como el Creador. Ahora, en el Antiguo Testamento el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros, según Éxodo capítulo 25, versículo número 8. Ahora el Creador lo hace en forma física. Recordemos que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, Dios le dijo, ahora tengo el deseo de habitar entre vosotros. Pero realmente era Dios en persona el que habitaba allí en el tabernáculo, ¿o qué era lo que habitaba en el tabernáculo? ¿Ah? ¿De qué era lo que habitaba en el tabernáculo? Era su presencia. Era su presencia, como decimos, la Shekinah, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, ese era su deseo de habitar entre el pueblo. Pero ahora, más adelante, el Creador lo hace en forma física. Ahora Él habitó entre nosotros, o sea, literalmente, Él puso su tienda entre nosotros. ¿Se imagina la importancia, hermano? Mire, cuando usted va y usted agarra los espíritus de profecía, usted se puede dar cuenta de tantas cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando usted habla de la creación, usted va al mismo libro que le presento siempre. ¿Cuál es? La historia de la redención. Usted se da cuenta en ese libro como todo era un plan divino para que todo esto pudiera existir. Y ese plan se va formando y de ahí comienzan los celos de Lucifer. Cuando el padre llama al hijo y dice vamos a hacer esto, pero aquel queda fuera del concilio. Y ahí comienzan los celos y todo eso. Ahora, vamos entrando más en la lección. Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino con toda la humanidad, no vino como Dios. Y pasó todas las pruebas como cualquier ser humano, como nosotros. Sí. La diferencia que hizo Jesús fue que siempre estaba en comunicación con el Padre. ¿Ve usted la importancia de la comunicación con el Padre? Y por eso que él era humilde y vino y dejó todo y se hizo hombre. Por eso no le creían los discípulos y le decían, Señor, muéstranos al Padre. Y por eso le dijo, Felipe, creo que le dijo, tanto tiempo han dado entre vosotros y no me reconocéis. Miren qué interesante. Por eso dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué, de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El hermano ya lo he hablado muchas veces aquí, dice, cuando Jesús vino a esta tierra y fue tentado, ¿venció como hombre o venció como Dios? Si hubiera vencido como Dios, de nada Ya nos hubiera Sí. destruido todo. Venció como hombre. O sea, Él nos estaba dando ejemplo, por eso dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué ejemplo nos dejó Jesús? ¿A que se puede vencer al diablo, sí o no? Sí se puede vencer, pero solamente lo vamos a vencer, como dijo la hermana Conchi, con una conexión estrecha con Dios. Por eso dice el Espíritu de profecía, que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de tener esa necesidad? ¿Cuánto tiempo pasaba orando Jesús? Ya lo hemos hablado muchas veces. Se fue al monte a orar 1 hora y llevó 3 de sus discípulos, y cuando regresó estaban como dormidos, pero ellos querían tener el poder de Jesús para sanar y sacar demonios, y lo iban a lograr durmiendo. No. O sea, ¿cómo le puedo decir? Admiramos la forma de conexión de Jesús con su Padre, pero no queremos ¿qué? No queremos imitarla. O sea, ¿queremos vencer nosotros al enemigo, sí o no? No queremos orar. No queremos esforzar. No nos queremos esforzar. Somos haraganes. Somos haraganes. Es que es la verdad, hermano. Somos haraganes.
Por eso dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario a lo que la Biblia dice. Nos sometemos al diablo y huimos a Dios. ¿Ve usted el contraste que hay entre nosotros? O sea, ¿qué es lo que el diablo hace cuando nosotros nos levantamos? Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Se ríe de nosotros? O dice, ahí viene este otra vez. Vamos a meterle a ver si lo podemos lograr ahora. Y estoy hablando que hago cuando nomás me levanto. Cuando me levanto, ¿será que lo primero que agarro es el teléfono o me arrodillo a orar? Eso debería de ser. ¿Ve usted la situación en lo que estamos? ¿Qué es lo más importante para mí? La oración debería de ser para cada cristiano, para cada seguidor de Cristo, ser como los alimentos, que nosotros nos enfocamos día con día por ir a trabajar para proveer en la mesa los alimentos para nuestros hijos. Así debería de ser la oración. Enfocarnos en orar y en tener comunicación con Él para que Él pueda transformar nuestra vida y podamos ser aptos de llegar al Por eso dice el Espíritu de profecía que la oración es el ¿qué? Es el aliento del alma. Y nosotros lo decimos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, o sea, pongámonos en nuestra vida de oración. ¿Será que tenemos mucho poder? No para hacer milagros, sino para contrarrestar las adversidades del enemigo. O tenemos poco poder y por eso no vence. O sea, Jesús, hermanos, es así. Lo aceptan o lo rechazan. Y esta es la situación en este camino. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso lo decimos, hermano, y es que no todos somos hijos de Dios. Y un día un señor que es, no sé de qué iglesia, tenía una confrontación con su trabajador. Y cuando yo iba pasando, me dice el trabajador, amigo, me dice, porque él así me dice, amigo, venga. ¿Qué pasó? Le digo, mire, yo tengo una confrontación aquí con el patrón, me dice. ¿Y usted qué nos dice? Somos todos hijos de Dios, porque él dice que todos somos hijos de Dios. ¿Y usted qué nos dice? Mire, le digo, la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos ¿qué? Creación de Dios. Pero los únicos que son hijos de Dios son aquellos que ¿qué? Que creen en Él y que hacen su voluntad. Esos son los hijos de Dios. Porque ahora en día todo el mundo dice ser hijo de Dios. Yo le mandaba el video ayer al grupo del famoso Cristiano Farruko. Y si ustedes escucharan las canciones que ha sacado en ese álbum, es un álbum nuevo que ha sacado. Y allí aparece él con su corte de pelo y con su traje de robot y la música bien pegable a la juventud. Pero dice cristiano. Y aparece Daddy Yankee que le dijo al Señor que se quitara la chaqueta y que mostrara sus tatuajes, porque Él así lo acepta. Y dice Él que no importa cómo usted está, porque Dios así lo acepta. Mentira. Nosotros debemos de contrarrestar las mentiras del diablo. Dios no lo acepta tal y como usted es. Dios lo acepta como usted es, pero usted debe de cambiar su vida. Amén. O sea, si yo en mi tiempo era ladrón, la palabra del Señor dice, ya no robe más. Pero Él me está dando la pauta y está diciendo de que si soy ladrón, puedo seguir siendo ladrón porque Dios así me acepta. Así aceptó al ladrón en la cruz, así dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Se arrepintió. Jesús acepta a la prostituta, pero si se arrepiente, ahí tenemos a María Magdalena. Jesús acepta a los que son engañadores, tramposos y todo eso. ¿Sí los acepta? Sí los acepta, pero que esas personas cambien su estilo de vida. Porque ese es el cristianismo, una nueva criatura. Por tanto, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas que... Pero si yo sigo con las cosas viejas, ahora que conozco a Cristo, entonces no soy nada.
Por eso la situación aquí es esta, hermano. Lo aceptan o lo rechazan. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al principio el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas. Y ahora en día, hermanos, el mundo está rodeado de tinieblas ¿qué? ¿De tinieblas qué? Espirituales. Por tanto, dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que la lucha es terrible. Es terrible, pero ¿sabe qué? Y con el hermano Cifredo a veces lo hemos hablado. Y lo decimos que la lucha es contra quién, hermano Cifredo. Contra un enemigo ¿qué? Contra un enemigo ya vencido. ¿Cómo se llama? Efesios 5:5 lo define más claramente. No tenemos, o sea, la lucha no es contra personas, la lucha es contra el diablo, y es el diablo que está vencido. Y el diablo ya está vencido. O sea, ¿lo podemos vencer nosotros? No, ¿Por qué lo podemos vencer? con Jesús. Es diferente. Si yo lo quiero vencer por mi propia fuerza, ya me hizo pedazos. Pero si estamos respaldados y bajo la protección de Dios, lo vamos a vencer. Fíjese que allí hay una, con lo que puso ahí, donde dice que el Todopoderoso se hizo impotente. Pareciera esa contradicción ahí. Pero, ¿por qué se hizo impotente? Eso le iba a preguntar, ¿por qué se hizo impotente? Porque se hizo humano. Porque se hizo humano. ¿Y sabe por qué se hizo impotente? Por amor a usted y por amor a mí. Y dice el espíritu de profecía. Yo ya lo he hablado en otra oportunidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, que vaya a la historia de la redención y léalo, hermano. Compre. Son 12 pesos, 15 pesos que voy a invertir, pero ¿quién invertido? Porque ese libro a usted le afirma más la fe. Cuando usted va a la historia de la redención, dice que cuando Jesús estaba en la cruz, era el comandante general del ejército del cielo. Y por ende todos los ángeles estaban como que estaban bajo su poder. Y cuando él estaba en la cruz, los ángeles estaban viéndose hacia la tierra. Y ellos esperaban una palabra, una tan sola palabra de su comandante. Y ellos estaban listos para destruir. Y eso me pongo a pensar con el rey. Cuando le llegó la carta al rey, Ezequías creo que fue. Ezequías, pero le envió Sennacherib, parece. Sí, Sennacherib se le dio. Le envió la carta y le dijo, mira, ya vencía a tal rey y su Dios no hizo nada por ellos. Vencía a tal rey y su Dios tampoco pudo hacer nada por ellos. Ahora voy por ti y tu Dios no va a poder hacer nada por ti tampoco. Dice que esa noche el rey llevó la carta. ¿A dónde la llevó? Al templo. Llevó la carta al templo y le dijo, Dios, aquí está esta carta, mira lo que me han mandado. Yo lo estoy haciendo así como más a nuestro estilo. Aquí está esta carta que me ha mandado este rey. Yo no sé qué voy a hacer, tú vas a pelear por mí. Esa noche dice un solo ángel. ¿Cuántos? Un solo ángel. En una sola noche mató a 185,000 hombres de aquel campamento. Un solo ángel. ¿Se imagina usted que hubiera hecho toda la hueste espiritual si Jesús dice en la cruz, ven? ¿Se imagina? Pero ¿qué hubiera pasado con nosotros? Por eso Él se hizo impotente. Por amor a usted, por amor a mí. Ahora, la pregunta es, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Al principio estaba rodeado de las tinieblas físicas, Génesis 1:2. Entonces Dios por su palabra iluminó físicamente al mundo, haciendo separación entre la luz y las tinieblas, Génesis 1, del 3 al 4. Ahora Dios mismo, en la persona de Jesús, la palabra,
venía a un mundo rodeado de tinieblas espirituales para iluminarlo con su luz. Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5. Pero el mundo que él creó, no lo reconoció, ni quiso ser iluminado por él. ¿Por qué no lo reconoció el mundo que él creó? ¿Por qué no lo reconoció? Por la misma confusión que existe ahora. Ajá. Vea, no era, digamos, un mundo que estaba, no era un pueblo que estaba en tinieblas, digamos, que había dejado sin, ¿cómo se llama? Sin enseñanza. Estaba toda la profecía que señalaba a Jesús. Y ellos la conocían. Pero ¿por qué no lo reconocieron? Porque ellos tenían otros intereses. Exacto. No lo reconocieron. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Sin embargo, miren, no todos rechazaron esa luz. Algunos la recibieron y lo aceptaron como su Salvador. La buena noticia es que todos los que la recibieron y a todos los que hoy creemos en Él, nos hace un hermoso regalo: convertirnos en hijos e hijas de Dios. ¿Acepta usted ese regalo? Amén. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser dignos de ese regalo? Obedecer. aceptarlo y Obedecer. Por eso yo siempre lo digo, que no solamente es necesario creer en Jesús, sino que también hay que obedecer a Jesús. Ahora, aceptación o rechazo. Vamos a la segunda parte ya para ir terminando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad en dos grandes grupos: los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan. La pregunta es, o más bien, vamos a ver un concepto de los que aceptan a Jesús. ¿Qué pasa con los que aceptan a Jesús? Miren qué interesante. Los que aceptan a Jesús, según Juan capítulo 3, verso 18, no son ¿qué? No son condenados. Según Juan capítulo 3, versículo 21, los que aceptan a Jesús vienen ¿a dónde? Vienen a la luz. Ahora, según Juan capítulo 9, versículo 39, por los que aceptan a Jesús, sus obras son hechas en Dios. Según Juan capítulo 9, versículo 39, reciben vista. Y cuando hablamos de vista, no estamos hablando de que no pueden ver o que son ciegos, materialmente hablando, sino que habla de una ceguedad espiritual. Y los que aceptan a Jesús, según Juan capítulo 12, versículo 36 al 46, se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas. Ahora, vamos a lo contrario a los que lo aceptan, los que lo rechazan. Dice Juan capítulo 3, verso 18, que los que lo rechazan ya son ¿qué? Ya son condenados. Según Juan capítulo 3, versículo 20, dice que los que lo rechazan no vienen a la luz. Según Juan capítulo 3, versículo 20, los que lo rechazan no quieren que sus obras sean reprendidas. Según Juan capítulo 9, versículo 39, son cegados. Y según Juan capítulo 12, verso 48, serán juzgados por su rechazo. Ahí está el contraste entre los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan a Jesús. ¿En cuál de los dos grupos queremos estar? Usted y yo decidimos en cuál de los dos grupos queremos estar. Ya para ir terminando, quiero leer una cita que está en el Espíritu de Profecía. Está en Mensajes Selectos tomo 1, página 290 y 291. Quiero que ponga atención a esta cita. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta,
y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se establecieran los fundamentos del mundo. Hermanos, es importante todo lo que se lee y lo que se aprende en estas lecciones, porque algunas preguntas que quizás no tenemos muy claras, aquí en estos folletos se vienen aclarando cada vez más. Así que la invitación siempre es: estudiemos una lección, hermanos, para que aprendamos más acerca de la palabra del Señor. Así que un feliz sábado para todos y que el Señor les